mientras la mujer preparaba el desayuno. De forma muy rara solo hizo una ración para ella. Ante las quejas del marido, ella respondió que no tenía obligación de hacerle el desayuno. Si quería desayunar, podía preparárselo él mismo, o pagar 5 yuanes de precio amistoso para comprárselo. Lin Wantin, ¿qué te pasa? ¿Ahora me cobras hasta por un cuenco de gachas? Somos marido y mujer. Desde el momento en que propusiste dividir todo a medias. Primero somos socios financieros, y después marido y mujer. Así que cobrar 5 yuanes por un cuenco de gachas es totalmente razonable. El marido se quedó mudo al instante. Resultó que durante 30 años de matrimonio, siempre fue ella quien llevó la casa, cuidando sin quejarse la comida, la ropa y la vida diaria de la familia. Ella pensaba que todo su esfuerzo le daría una vejez tranquila, pero jamás imaginó que el mismo día de la jubilación su marido le pediría dividir todo a medias. A partir de ahora, tanto lo grande como lo pequeño, tendremos que pagarlo entre los dos. ¿Cómo que qué? Yo cobro 8.000 al mes de pensión, y ese dinero pienso administrarlo a mi manera. Los gastos de comunidad, agua, luz y gas, de ahora en adelante los pagamos mitad y mitad. Lo más desolador fue que toda la familia del marido estuvo de acuerdo. Creían que en esos 30 años, la esposa había vivido de gorra en casa de los suegros, y que ya era hora de ajustar cuentas, ignorando por completo todo lo que ella había dado en silencio. Desde que se casó, todas las tareas del hogar recayeron sobre ella sola, hasta la casa donde viven ahora. La fue pagando ella con los ahorros de toda su vida, para cubrir la hipoteca. Pero en vez de agradecerle, la familia del marido quiso apartarla justo después de jubilarse él. Ante una exigencia tan absurda, la mujer no lloró ni discutió. Al contrario, aceptó con calma ponerla en práctica. La reacción de la mujer dejó a todos sorprendidos, y para evitar que luego el marido se echara atrás, sacó el móvil y grabó un vídeo en ese mismo instante, dejando claro el contenido del acuerdo. Declaró que todos los gastos comunes de la casa serían al 50%, y los gastos personales, cada uno los asumiría. Cualquier gasto de las familias de origen de ambas partes no podría tocar el dinero del otro. Al ver a su esposa repartiendo responsabilidades tan en serio, el marido empezó a ponerse nervioso. Él solo quería usar eso para darle una lección y controlarla. Al fin y al cabo, ella llevaba 30 años siendo ama de casa, sin trabajo formal, y él creía que dependía de él para vivir, pero no esperaba que ella se lo tomara tan al pie de la letra, aunque por orgullo de cabeza de familia, no le quedó otra que aceptarlo. Después ni siquiera fue consciente de lo grave del asunto, e incluso a la mañana siguiente, se presentó con una lista que había preparado durante la noche. En ella detalló los gastos de comunidad, agua, luz, gas e internet, un total de 820. Lo pagamos mitad y mitad. Cada día uno me haces la transferencia. Y además el dinero de la compra, como gasto variable. Pondremos 1.500 cada uno. Yo llevaré las cuentas. Y tú presentas los gastos. Igual que antes. Te dejaré 500 para tus gastos de bolsillo. Mira qué generoso. ¿No te parece clarísimo y justo? El marido hacía las cuentas con una precisión increíble. Pero curiosamente, nunca incluyó los 30 años de trabajo de su esposa. Hacer la compra y cocinar. Limpiar la casa. Cuidar de la familia. Todo eso, a sus ojos, parecía ser obligación de ella. Después de aquello, la mujer decidió vivir para sí misma, pero no aceptó la propuesta del marido de abrir una cuenta común, sino que propuso turnarse para hacer la compra, una semana cada uno. Si uno compra más o menos, es asunto suyo. Así se ahorraban discutir por 4 monedas de verduras, y esa semana le tocaba empezar a él. Lo que sorprendió al marido fue que la mujer ni siquiera le preparó el desayuno, y eso solo era el comienzo de sus días difíciles. Desde entonces, la mujer cambió por completo su forma de vivir. Durante los últimos 30 años, había girado alrededor de su marido y su hijo. Al comprar comida pensaba en los gustos del marido. Al cocinar calculaba la hora a la que salía del trabajo su hijo. Su mundo parecía limitarse a la cocina y la familia. Pero ahora ya no tenía por qué pensar en nada de eso. Ahora cocina solo para ella. Y prepara los sabores según su propio gusto. Si el marido quería lubina estofada, ella se hacía al vapor, que es como a ella le gusta. Si el marido quería aprovecharse y comer de lo suyo, tenía que pagar la tarifa correspondiente. Eso lo puso de muy mal humor, y juró que podía vivir sin probar un solo plato de su esposa. Pero al ver sus propios platos en el fregadero, igual quería que ella los lavara. La mujer se negó de inmediato diciendo que cada cual limpia sus cosas. Ánimo, campeón, hombre independiente. Ay, 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 en la primera semana del sistema a medias, la mujer se preparaba a diario comida deliciosa solo para ella, y vivía tranquila y a gusto, mientras que el marido o pedía comida o comía fuera. Con el desorden en sus comidas le salieron llagas en la boca, y las zonas comunes de la casa empezaron a llenarse de polvo. El marido no aguantó más y exigió que su esposa limpiara, pero ella respondió que según el acuerdo, no tenía ninguna obligación de hacerlo. Si le molestaba el desorden, podía coger el trapo él solito. El marido estaba a punto de estallar, cuando la suegra apareció corriendo toda nerviosa, diciendo que el hermano menor del marido necesitaba urgentemente 30.000 yuanes para salvarse, cuando en realidad era que no podía pagar una deuda de juego. Pero para entonces la pensión del marido ya se había esfumado, y la suegra puso sus ojos en la mujer, convencida de que ella seguro tenía ahorros. Así que, el marido exigió con toda la cara del mundo que su esposa sacara sus ahorros. ¿Tú tienes dinero guardado o no? Aunque yo no tuviera dinero. En estos 30 años, ¿cuánto me costó mantenerte? ¿Qué tiene de malo que te pida un poco? Pero en este acuerdo de ir a medias quedó muy claro que cualquier gasto de la familia de origen de cada uno no puede salir del fondo común de la casa, ni tampoco se puede obligar al otro a poner dinero.
Al ver que exigirlo no funcionaba, el marido propuso pedírselo prestado, pero la mujer siguió firme con sus principios, y pidió que se calcularan intereses según el banco. El marido intentó chantajearla apelando al amor de pareja, pero ella fue desmontando cada argumento con las cláusulas del acuerdo, hasta dejarlo completamente sin palabras. Después de chocarse una y otra vez con el muro, el marido volvió la mirada hacia la casa donde ambos vivían, intentando hipotecarla para pagar la deuda de juego de su hermano, pero olvidó que la mayor parte del dinero de esa vivienda la puso la esposa, y además su nombre también figuraba en la escritura. La mujer dejó claro que sin su firma, nadie tenía derecho a hipotecar la casa, y que si el marido insistía, se verían directamente en los tribunales. Al ver que no podía hipotecarla, el marido empezó a fastidiarla en la vida diaria a propósito, pero esas artimañas de poca monta no afectaban en nada a la mujer. Ella seguía viviendo cada día a su ritmo. Mientras tanto, el marido estaba desesperado por la deuda de juego. Los acreedores lo acosaban a diario y los intereses seguían subiendo. Como exdirigente jubilado del sistema público, lo que más le importaba era su imagen, y ahora las deudas le estaban haciendo perder la cara por completo. Al final no pudo aguantar más, y volvió a buscar a su esposa, intentando amenazarla con el divorcio, para obligarla a entregar la casa. Pero la mujer aceptó divorciarse sin pensarlo 2 veces. Al oír la respuesta de su esposa, el marido entró en pánico. ¿Qué has dicho? He dicho que nos divorciamos. Mañana mismo iremos a tramitar el divorcio al registro civil.